el lugar donde encontrarte y pasártelo bien y encontrarte con la gente que te has encontrado en diferentes tipos de cosas que has estado durante el año. Yo creo que sí que se consigue el networking. La gente ha venido aquí, se lo está pasando bien. De hecho está que el ambiente, hay un ambientazo, o sea que me parece fenomenal. Claro que lo consiguen. Y también que se dediquen a lo suyo, porque aquí viene a la gente a dedicarse a lo suyo y a enrollarse uno con otro. No, decididamente lo consiguen, y además de una manera muy activa, con una manera de interactuar entre las personas que yo creo que es necesaria. Una vez que has terminado la jornada de trabajo, el poder relacionarte, el poder intercambiar todo tipo de ideas y promociones que puedan surgir, es muy bueno ponerlas en valor y ponerlas sobre todo en conocimiento de todas las personas que están a tu lado. Yo creo que tienen que dedicarse a lo suyo, porque mejor que lo dejen ya. Es el momento ya de dejarlo. Y además ya está pasando a otro nivel por encima ya. El networking ya ha pasado al segundo nivel, que es los amigos ya y esas cosas. Yo soy incapaz de quitarme las vergüenzas, o sea que no, conmigo lo tienen mal. No, lo que tenemos que conseguir. Todo el mundo tiene que seguir, lo están haciendo muy bien. Lo importante es venir aquí a tomarse algo. Conectar con la gente. Compartir. Compartir es vivir. Ha habido alguno que mejor que lo deje ya y se dedique a lo suyo, porque no han habido suficientes cervezas para aguantar. Pero en general guay. No tengo nada más que añadir. Repetiré. Venga. Lo consiguen. Que sigan, por favor, que haya más. Pues cuando ya llevas 3 cervezas, no la segunda, pero cuando llevas 3, ya la cosa, la verdad que se suelta y creo que el negocio va en auge, ¿sabes? Estos eventos siempre sirven, bueno, como he dicho antes, sirven para conocernos los unos a los otros y ver si necesitas algo de alguna profesión que creías que ni siquiera existía. Yo, por ejemplo, aparte de haber dado tarjetas y haber hecho contactos, creo que bastante importantes, creo que me voy a hacer unos pantalones a medida, que me vienen muy bien, de una chica que tiene mucho rollo y mucha gracia, o sea que 100% lo recomiendo. No, todo el mundo puede quitarse vergüenzas y conectar con otros, y sí, y hay que hacerlo, o sea, vencer el miedo al ridículo y a ver si la lío. No, hay que lanzarse y conectar con otros, conversar, para conseguir lo que cada uno quiere. Queremos dejarlo, pero no podemos. pero es que todos los años nos lían. Es que lo tenéis que hacer, lo tenéis que hacer. Me lías. No, yo no, la gente viene. Oye, el año que viene, digo, el año que viene. Lías estás con aquí, tus aprovecha. besos. No, me lías. Nos liamos. Oye, a mí. Nos liamos mutuamente. O sea, no lo sé. A ver, ahora reposamos, ¿no? Y de aquí 6 meses empezamos. Oye, y si lo hacemos. Tal cual. Y digo, no, tía, No, es que tía, mucho no. curro, no. No nos compensa. Pero nos llaman, nos llaman. Pero la liamos. Y ya está, la liamos. La liamos.